Y qué tal, gente, que estamos en otro video para este canal en donde vamos a hablar acerca de la MLB, en el, como ya saben, picks, previos y pronósticos de todo lo que rodea la jornada del 11 de agosto de 2016. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse y darle like a lo que es este video. Y empezando con el primer partido de la jornada entre el equipo de los Guardians contra el equipo de Detroit. Este es el inicio de esta nueva serie en el que en este primer partido el equipo de los Guardians mandan a Tanner Vive, que tiene dominio contra la lineup actual de los Tigers, le batean para .153. En su último juego contra ellos permitió 2 carreras y en su penúltimo juego contra ellos permitió una sola carrera. Tiene un repertorio de pitcheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 3,46. En este 26 cuenta con un efectividad de 3,85, últimos 7 juegos, una efectividad de 4,1 y un whip de 1,10. En su última salida contra los Mets, permitió 3 carreras y 10 ponches, penúltima 2 carreras y 3 ponches y antepenúltima 3 carreras y 5 ponches. De otra manera, el equipo de los Tigers mandan a Anderson, que tiene un dominio contra la lineup actual de los Guardians, le batean para .108. En su último juego contra ellos permitió una carrera, penúltimo juego permitió 0 carreras y tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 2,39. En sus últimos 7 juegos tiene un efectividad de 3,18 y un whip de 1,32. En su última salida contra Seattle permitió 0 carreras y 0 ponches, penúltima 0 carreras y 2 ponches y antepenúltima 2 carreras y 2 ponches, perdón. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, gente, este es un partido parejo, cerrado, en el que en términos de picheo, en duelo de picheo, Tanner Vive se destaca contra el equipo de los Tigers. Es un buen pitcher que ha venido en su vida. Sus últimas salidas ha hecho salidas decentes, si lo podemos poner así. De otro lado, con el equipo de los Tigers, ahí viene mi incógnita y el por qué evitaría este juego. Ananda Anderson, que mayormente era relevista con este equipo y en su última salida pues hizo su labor de pitcher inicial. Veremos si lo usan como relevista o en un sentido de juego de bullpen para el equipo de los Tigers o simplemente si van a usar a Anderson como pitcher inicial. Esta es la duda que me surge con este enfrentamiento, pero en general sí preveo que sea un partido de bajas en el que ambos pitchers se vayan a fajar. Este partido, si nos tenemos que derivar con uno, vamos con el equipo de los Guardians Moneyline Handicap y que este partido va a ser de bajas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de Pittsburgh contra el equipo de los Miami Marlins, este es el inicio de esta nueva serie en el que en este primer partido el equipo de Pittsburgh mandan a Paul Skeens, que tiene dominio contra la lineup actual de los Marlins, le dan para .167. En su último juego contra ellos permitió 2 carreras. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar o beneficiar en ese enfrentamiento. Tiene un promedio de ponches de 6,41. En este 26 cuenta con una efectividad de 3,96. Últimos 7 juegos, una efectividad de 6,14 y un whip de 1,50. En su última salida contra Milwaukee permitió 3 carreras y 6 ponches, penúltimas 5 carreras y 7 ponches y antepenúltimas 5 carreras y 11 ponches. De otra manera, el equipo de los Marlins mandan a Eury Pérez, que no tiene cruces contra la mayoría del lineup actual del de Pittsburgh. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 7,25. En este 26 cuenta con una efectividad de 3,61, últimos 7 juegos, una efectividad de 2,34 y un whip de 0,99. En su última salida contra Atlanta permitió 4 carreras y 9 ponches, penúltima una carrera y 6 ponches y antepenúltima 3 carreras y 2 ponches. ¿Y qué creo yo que suceda en ese enfrentamiento? Bueno, gente, este es un partido, un duelo interesante en duelo de picheos que por parte de Pittsburgh con Paul Skeens es un pitcher que ya saben es peligroso, dominante, pero sí no está haciendo su temporada. Sus últimas salidas ha estado permitiendo demasiadas carreras. Es un pitcher que se está desplomando en sentidos de que empieza bien, pero sufre ese desplome en el que permite demasiadas carreras y eso es algo que te puede aprovechar el equipo de los Marlins. Es una ofensiva que sí te penetra la ofensiva de los Marlins y le puede llegar a hacer daño a este equipo de Pittsburgh en el que viene siendo este partido, pero no preveo que pase esto. Preveo que estos ambos pitchers, como lo es Eury Pérez, que viene siendo también una muy buena campaña con el equipo de los Marlins, vaya a ser un partido de bajas. Preveo que va a ser un juego muy cerrado, que sí está para ambos lados, pero sí me termino yendo por el equipo de los Marlins. Vamos con el equipo de los Marlins Moneyline Handicap y que este partido va a ser de bajas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de los Marineros contra el equipo de los Yankees, este es el inicio de esta nueva serie en el que en ese primer partido el equipo de los Marineros mandan a Brian Hu, que tiene dominio contra la lineup actual de los Yankees, le dan para .200. En su último juego contra ellos permitió 2 carreras, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 6,55. En este 26 cuenta con una efectividad de 4,31, últimos 7 juegos, una efectividad de 5,17 y un whip de 1,38. En su última salida contra Detroit permitió 0 carreras y 5 ponches, penúltima 5 carreras y 8 ponches y antepenúltima 5 carreras y 5 ponches. Del otro lado, el equipo de los Yankees mandan a Ryan Weathers, que tiene un dominio contra la lineup actual de los Marineros, le dan para .222. En su último juego contra ellos permitió una sola carrera, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 5,28. En este 26 cuenta con una efectividad
de 3,79 y últimos 7 juegos una efectividad de 3,41 y un whip de 1,43. En su última salida contra los Cardenales permitió 0 carreras y 6 ponches, penúltima 0 carreras y 4 ponches y antepenúltima una carrera y 7 ponches. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, gente, este es un muy buen duelo de picheos en el que Bryan Woo es un pitcher que ha venido haciendo salidas decentes, pero no ha estado muy fino que digamos, y en general el equipo de los Marineros, gente, no ha estado bateando como debería, ya que un mal line-up no tienen, pero sí no han estado produciendo mucho cuando se enfrentan contra muy buenos pitchers, y creo que este va a ser el caso que le beneficia al equipo de los Yankees, con Ryan Wells en la lomita, un pitcher que ha estado dominando a los equipos a los que ha estado enfrentando, haciendo muy buenos labores por parte de él. En este partido vamos con los Yankees Moneyline Handicap y que este partido va a ser de bajas, pero no le tengan mucha confianza en este enfrentamiento. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de los Red Sox contra el equipo de los Blue Jays, este es el segundo enfrentamiento de esta serie en el que el equipo de los Blue Jays llevan un partido de ventaja. En este partido el equipo de Boston mandan a Patrick Sandoval, que lo batea al line-up actual de los Blue Jays, le batean por a .255. En su último juego contra ellos permitió 0 carreras, de un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 4,49. En esta 26 cuenta con una efectividad de 3,38 y un whip de 1,67. En su última salida contra los Chicago White Sox permitió 2 carreras y 5 ponches, penúltima 2 carreras y 7 ponches y antepenúltima 0 carreras y 3 ponches. Del otro lado de la moneda, el equipo de los Blue Jays mandan a Dylan Cease, que tiene un dominio contra el line-up actual de los Red Sox, le batean para .207. En su último juego contra ellos permitió 0 carreras, penúltimo juego contra ellos permitió 0 carreras y antepenúltimo juego contra ellos permitió 4 carreras en lo que viene siendo esta temporada. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 8,66. En este 26 cuenta con una efectividad de 2,28, últimos 7 juegos una efectividad de 1,51 y un whip de 0,80. En su última salida contra los Chicago Cubs permitió 0 carreras y 10 ponches, última 1 carrera y 7 ponches y antepenúltima 0 carreras y 12 ponches. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, gente, el primer partido se lo terminaron ganando los Blue Jays. Yo les estoy comentando, gente, ojo, porque estamos viendo que el equipo de Toronto ha venido haciendo muy bien las cosas en sus últimos enfrentamientos y es un equipo que está luchando a dientes, mordidas, a lo que quieras para llegar a los playoffs y se está notando una muy buena mejoría en bateo y en picheo. El picheo siempre ha sido bueno con este equipo de los Blue Jays, pero los he visto más enfocados en este partido más específicamente. El equipo de los Red Sox mandan a Patrick Sandoval, que viene haciendo muy buenas salidas con este equipo de Boston y poniéndole un factor que le puede llegar a beneficiar en este enfrentamiento, que Patrick Sandoval es un pitcher zurdo. El equipo de los Blue Jays no es muy bueno bateando los zurdos. Este puede ser un factor importante para Boston. Del otro lado, el equipo de los Blue Jays mandan a Dylan Cease, que es el mejor pitcher actualmente de los Blue Jays y de los mejorcitos de la MLB en general. Dylan Cease viene haciendo salidas muy buenas y es un pitcher que tiene dominio contra el equipo de los Boston Red Sox. Es un partido muy cerrado. Va a ser parecido para mí al primer partido que tuvieron estos ambos equipos. Está para los dos lados. En este partido, si nos tuviéramos que derivar con uno, vamos con el equipo de los Blue Jays Moneyline Handicap y que este partido va a ser de bajas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de los New York Mets contra el equipo de los Bravos de Atlanta. Ese es el segundo enfrentamiento de esta serie en el que el equipo de los Mets llevan un partido de ventaja. En este partido, el equipo de los New York Mets mandan a Nolan McLean, que tiene un dominio contra el line-up actual de los Bravos, le atan para .200. En su último juego contra ellos permitió 3 carreras, penúltimo juego contra ellos permitió 2 carreras. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 5,90. En este 26 cuenta con una efectividad de 3,51, últimos 7 juegos una efectividad de 2,40 y un whip de 1,26. En su última salida contra Cleveland permitió 5 carreras y 8 ponches, penúltima 2 carreras y 6 ponches y antepenúltima 2 carreras y 7 ponches. Del otro lado de la moneda, el equipo de los Bravos de Atlanta mandan a Martín Pérez, que lo batea al line-up actual de los Mets, le dan para .309. En su último juego contra ellos permitió 3 carreras, penúltimo juego contra ellos permitió 5 carreras y antepenúltimo juego contra ellos permitió una sola carrera en lo que viene siendo esta temporada. Tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 3,47. En este 26 cuenta con una efectividad de 3,14, últimos 7 juegos una efectividad de 3,90 y un whip de 1,30. En su última salida contra los Miami Marlins permitió 0 carreras y 3 ponches, penúltima 0 carreras y 6 ponches y antepenúltima 3 carreras y 4 ponches. ¿Y qué preveo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, gente, igual similar al juego de los Blue Jays, también preveo que vaya a suceder lo mismo que sucedió en el primer partido entre estos ambos equipos, en el que hubieron demasiadas carreras. Yo les he comentado, el equipo de los New York Mets vienen bateando muy bien,
pero la rotación y el bullpen ha estado permitiendo demasiadas carreras, lo compensa con la ofensiva que tiene este equipo, y el equipo de los Bravos de Atlanta pues es un equipo más sólido en todas sus posiciones, pero sí preveo que este partido también va a ser de carreras, aunque vengan muy buenos pitchers, pero no hagan mucha confianza, ya saben cómo son el equipo de los Mets. En este partido vamos con el equipo de los New York Mets Moneyline Handicap y que este partido va a ser de altas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de los Orioles contra el equipo de los Minnesota Twins, este es el segundo enfrentamiento de esta serie en el que el equipo de Minnesota lleva un partido de ventaja. En este partido, el equipo de los Orioles mandan a Brandon Young, que no tiene cruces contra la mayoría de la lineup actual de los Twins, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento, y un promedio de ponches de 4,68. En esos 26 cuenta con una FT de 3,43, últimos 7 juegos, una FT de 4,2 y un whip de 1,39. En su última salida contra Los Ángeles Angels, permitió 3 carreras y 4 ponches, penúltima 4 carreras y 5 ponches, y antepenúltima 1 carrera y 6 ponches. Del otro lado de la moneda, el equipo de los Twins mandan a Bailey Over, que tiene un dominio contra la lineup actual de los Orioles, la dan para .183. En su último juego contra ellos permitió solo 3 carreras, de un reparto de pitchers que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento, y un promedio de ponches de 3,74. En este 26 cuenta con una FT de 4,45, últimos 7 juegos, una FT de 5,75 y un whip de 1,44. En su última salida contra Kansas City permitió 3 carreras y 0 ponches, penúltima 2 carreras y 3 ponches, y antepenúltima 4 carreras y 2 ponches. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, gente, es un partido de evitar, es un partido muy cerrado en el que para evitarnos de cuento vamos con el equipo de los Orioles Moneyline Handicap y que este partido va a ser de altas. Más bien, no toquen este partido. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de Cincinnati contra el equipo de los White Sox, este es el inicio de esta nueva serie en el que en este primer partido el equipo de Cincinnati mandan a Nick Lodolo, que no tiene cruces contra la mayoría de la lineup actual de los White Sox, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 3,97. En esos 26 cuenta con una FT de 4,60, últimos 7 juegos, una FT de 4,11 y un whip de 1,54. En su última salida contra los Chicago Cubs permitió 2 carreras y 4 ponches, penúltima una carrera y 4 ponches y antepenúltima 0 carreras y 4 ponches. Del otro lado de la moneda, el equipo de Chicago mandan a Sean Burkey, que no tiene cruces contra la lineup actual de Cincinnati, tiene un repertorio de pitcheros que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 9,19. En este 2016 cuenta con una FT de 3,8, últimos 7 juegos, una FT de 1,74 y un whip de 0,92. En su última salida contra Boston permitió 2 carreras y 4 ponches, penúltima 0 carreras y 10 ponches y antepenúltima 2 carreras y 10 ponches. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, gente, este es un partido en los de la jornada en el que veo muy favorito el equipo del Chicago White Sox. Mandan a su mejor pitcher, Chen Burkey, que es un pitcher que en sus últimas salidas ha venido haciendo cosas increíbles y es de lo mejor también de la MLB en lo que viene siendo esta temporada, y agregándole que la solidez ofensiva que tiene este equipo de los White Sox, vamos con el equipo de Chicago Moneyline Handicap y que este partido va a ser de bajas. Y así pasamos con la primera derecha de la jornada, Handicap -1 Chicago White Sox. Venimos del otro video en el que tuvimos 2 de 2 derechas. Bueno, en general fue una muy buena jornada en el anterior video. Esperemos que en esta también sea así. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de Filadelfia contra el equipo de los Cardenales. Este es el segundo partido de esta serie en el que el equipo de Filadelfia llevan un partido de ventaja. En este partido, el equipo de Filadelfia mandan a Christopher Sánchez, que no tiene cruces contra la mayoría de la lineup actual de los Cardenales, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 5,49. En estos 26 cuenta con una FT de 2,65, últimos 7 juegos, una FT de 4,8 y un whip de 1,51. En su última salida contra los Nacionales permitió 2 carreras y 6 ponches, penúltima 0 carreras y 11 ponches y antepenúltima 3 carreras y 6 ponches. Del otro lado de la moneda, el equipo de los Cardenales manda a Payente, que lo batea el lineup actual de los Filadelfia, le batean para .339. En su último juego contra ellos permitió 0 carreras, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 3,18. En estos 26 cuenta con una FT de 3,63, últimos 7 juegos, una FT de 3,70 y un whip de 1,28. En su última salida contra los Yankees permitió una carrera y 4 ponches, penúltima 2 carreras y 3 ponches y antepenúltima 0 carreras y 8 ponches. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, gente, el equipo de Filadelfia en este partido claramente también es favorito. Mandan a Christopher Sánchez, de lo mejor de la rotación de Filadelfia, y una ofensiva de Filadelfia, gente, que ha estado excepcional, muy bien estado, muy explosiva. Me ha gustado lo que he estado viendo de este equipo, pero el único pero que pongo, el bullpen, gente, no me ha estado gustando. Ha estado permitiendo demasiadas carreras. En el partido que tuvo entre los Cardenales, gente, bueno, mandaron a Alan Rangel, que es un pitcher inicial, lo estaban queriendo volver a acomodar. Bueno, eso supongo yo, ¿no? Pero pues sí, se complica el equipo de Filadelfia en los partidos y es algo que tienen que mejorar, ya que equipo
tienen. Muy buenos nombres tienen. En este partido también vamos con Filadelfia, Moneyline, Handicap y que este partido va a ser de bajas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo Los Tejanos contra el equipo Los Ángeles Angels. Este es el segundo enfrentamiento de esta serie en el que el equipo Los Tejanos llevan un partido de ventaja. En este partido, los Rangers mandan a Bradford, que no tiene cruces contra el lineup actual de Los Angels. Tiene un promedio de ponches de 5,24. En esos 26 tiene un efecto de 0 y un whip de 1,62. En su última salida y única salida en lo que viene siendo esta temporada contra San Francisco, permitió 0 carreras y 5 ponches. Del otro lado, el equipo Los Ángeles Angels mandan a Johnson, que no tiene cruces contra el lineup actual de los Tejanos. Tiene un reporte de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 3,47. En estos 26 cuenta con una efecto de 7,11. Últimos 7 juegos, una efecto de 6,3 y un whip de 1,53. En su última salida contra Baltimore, permitió una carrera y un ponche. Penúltima 5 carreras y 3 ponches. Y antepenúltima 8 carreras y 4 ponches. ¿Y qué creo yo que suceda en ese enfrentamiento? Bueno, gente, un partido en el que veo claramente favorito al equipo de los Tejanos. Bradford, gente, primer partido en el que hizo una salida sensacional contra el equipo de San Francisco. Y que también preveo que vaya a pasar lo mismo contra los Angelinos. El equipo de Los Ángeles, gente, no es un equipo que ha estado muy bien ofensivamente, no ha estado produciendo demasiado. Y en términos de picheo, bueno, una rotación que batalla. Y un bullpen, gente, que ha estado bien. Lo he visto muy bien el bullpen de los Angelinos, pero es un equipo muy irregular. Un partido en el que veo muy favorito el equipo de los Tejanos. Vamos con el equipo de los Tejanos, Moneyline, Handicap, y que este partido va a ser de bajas. Y así pasamos con la segunda derecha de la jornada, Tejanos, Moneyline. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de Colorado contra el equipo de los Diamondbacks. Este es el segundo enfrentamiento de esta serie en el que el equipo de los Diamondbacks llevan un partido de ventaja. En este partido, el equipo de Colorado mandan a Sugano, que tiene un bateo en la lineup actual del Diamondbacks contra él, le batean para .286. En su último juego contra ellos permitió 2 carreras, pero el último juego contra ellos permitió 2 carreras. Tiene un reporte de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 2,51. En estos 26 cuenta con un efecto de 4,51. Últimos 7 juegos, un efecto de 5,26 y un whip de 1,22. En su última salida contra Tampa Bay, permitió 3 carreras y 3 ponches, penúltima una carrera y 2 ponches, y antepenúltima 2 carreras y 5 ponches. De la otra manera, el equipo de los Diamondbacks mandan a Mitch Brad, que no tiene cruces contra el lineup actual de los Colorado, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 4,28. En ese 26 cuenta con un efecto de 3,90 y un whip de 1,52. En su última salida contra San Diego permitió 0 carreras y 9 ponches, penúltima una carrera y 2 ponches y antepenúltima 5 carreras y 3 ponches. ¿Y qué creo yo que suceda en ese enfrentamiento? Bueno, gente, un partido que no hay mucho que comentar, partido que en el que los Diamondbacks preveo que vayan a dominar, en el que Mitch Brad, gente, el pitcher de los Diamondbacks es un pitcher novato, pero ojo con este pitcher, gente, preveo que vaya a hacer muy buenas cosas con este equipo. Su última salida hizo una muy buena actuación y creo que van a venir en un futuro más buenas actuaciones por parte de este pitcher. En este partido, gente, sin menos rodeos, vamos con el equipo de los Diamondbacks, Moneyline, Handicap, y que este partido va a ser de bajas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de Milwaukee contra el equipo de San Diego. Este es el segundo enfrentamiento de esta serie en el que la serie va a favor del equipo de San Diego, un partido de ventaja. En este partido, el equipo de Milwaukee mandan a Harrison, que lo batea a la lineup actual de San Diego, le dan para .288. En su último juego contra ellos permitió 0 carreras, tiene un reporte de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 6,32. En estos 26 cuenta con una efecto de 2,84, últimos 7 juegos, una efecto de 3,17 y un whip de 1,5. En su última salida contra Pittsburgh permitió 0 carreras y 10 ponches, penúltima 3 carreras y 2 ponches y antepenúltima 3 carreras y 3 ponches. De la otra manera, el equipo de San Diego mandan a Walker Buehler, que no tiene cruces contra el lineup actual de Milwaukee, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 4,75. En esos 26 cuenta con una efecto de 5,7, últimos 7 juegos, una efecto de 8,31 y un whip de 1,85. En su última salida contra Arizona permitió una carrera y 3 ponches, penúltima 3 carreras y un ponche y antepenúltima 2 carreras y 7 ponches. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, gente, el equipo de San Diego viene haciendo muy bien las cosas, me está gustando lo que veo de este equipo, un equipo que se ha notado la mejoría en esta temporada en términos de bullpen, pateo. He visto mucha mejoría en sus últimos enfrentamientos, como le comento, y se notó en el primer partido contra el equipo de Milwaukee, un equipo una ofensiva que supo reaccionar, un bullpen que supo retener a esta gran ofensiva de Milwaukee.
Estamos viendo cosas bien de San Diego. En este partido preveo que las cosas vayan a ser un poco diferentes en términos de proyección de pitchers, en el que veo más favoritismo por el equipo de Milwaukee. Vamos con Milwaukee Moneyline, handicap, y que este partido va a ser de altas. Y pasando con el siguiente enfrentamiento entre el equipo de Kansas City contra el equipo de Los Ángeles Dodgers, este es el segundo enfrentamiento de esta serie, en el que el equipo de los Dodgers llevan un partido de ventaja. En este partido, el equipo de Kansas City mandan a Michael Wacha, que lo batea. El line-up actual de los Dodgers le batean para punto .382, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a afectar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 4,58. En estos 26 cuenta con un efecto de 3,44, últimos 7 juegos un efecto de 3,35 y un whip de 1,14. En su última salida contra Minnesota permitió una carrera y un ponche, penúltima una carrera y 7 ponches y entre penúltima 2 carreras y 3 ponches. Del otro lado de la moneda, el equipo de los Dodgers mandan a Black Snell, que no tiene cruces contra la lineup actual de Kansas City, tiene un repertorio de picheos que le podría llegar a beneficiar en este enfrentamiento y un promedio de ponches de 5,88. En estos 26 cuenta con un efecto de 12 y un whip de 2,67. En su última salida contra Atlanta permitió 4 carreras y 5 ponches. ¿Y qué creo yo que suceda en este enfrentamiento? Bueno, gente, vemos que, como les comento, los momios altos en la MLB, en el béisbol en general, no se tocan, se evitan. Y aparte, los momios altos, gente, no te aportan ni para un parlay. ¿Por qué les comento esto, gente? Vemos otro partido entre los Dodgers en el que eran altamente favoritos y un partido que lo terminaron sufriendo, lo terminaron remontando y aparte no cumplieron el handicap de un menos 1,5. Por eso les digo, aguas con este tipo de momios. Muchos sí se dan, gente, pero la mayor parte que me ha tocado ver a mí y presenciar no se terminan dando. Y por esto mismo, en este mismo enfrentamiento también veo muy favorito el equipo de los Dodgers. Sí, Black Snell es un excelente pitcher, gente, pero no viene desde pichar desde mayo. No se sabe si vaya a tener una buena salida o una mala salida. Tengan cuidado con este partido. Ojo, en este partido, si nos tuviéramos que derivar, sí, vámonos con el equipo de los Dodgers, Moneyline Handicap, y que este partido va a ser de altas, pero no recomiendo tocarlo o no hacerle mucha confianza. Y pasando con las derechas, antes de terminar el video, en la primera derecha es handicap -1 Chicago White Sox, y pasando con la segunda derecha, los Tejanos Rangers Moneyline. Venimos del anterior video que subí, en el que 2 de 2 derechas y una muy buena jornada. Esperemos que sea también en esta jornada el mismo caso. Y bueno, gente, esto ha sido todo por mi parte. Denle like, suscríbanse, comenten qué les pareció, que Dios los bendiga y bye.